en ese tema de hoy, tocar temas trascendentales, me ha puesto en aprieto. ¿Los digo o no los digo? Entonces esperaremos el momento para ver si tengo el valor civil de hacerlo. El amor líquido y el amor sólido. Las relaciones líquidas y las relaciones sólidas. Son términos raros, pero no son fenómenos raros. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Félix Guattari dice que menciona a Félix Guattari por aquello del presidente Uribe de revoluciones revoluciones moleculares disipadas, que es el autor. Félix Guattari es el francés autor de ese concepto. Trabajó en Brasil. De alguna forma le adjudican a él la transformación cultural, ¿no? Que es cultural del Partido de los Trabajadores. Entonces son aportes interesantes en el tema de la cultura, porque lo que sucede es que culturalmente tendemos a digamos, lo que se llama normalizar. Es cuando uno normaliza los conceptos o los términos o el lenguaje, pues habla de manera natural de ellos como si no hubiera alternativas. Entonces, y Bauman, ese concepto de líquido proviene de una afirmación de Carlos Marx en El Capital, donde él dice que todo lo sólido se explota, se vuelve líquido, ¿no? Esa es la noción de Carlos Marx en relación con las características de la sociedad capitalista, que se venía de una sociedad firme, sólida, ¿sí? Tradicional, con rituales, con expectativas seguras, donde la gente tenía estabilidad de vida, expectativas de vida más o menos estables, a una sociedad moderna donde la principal característica es la movilidad. Y la movilidad pasa por la liviandad. Me acuerdo de otro texto que es de un italiano que habla de la levedad, la insoportable levedad del ser. No recuerdo quién es Milán Kundera, creo que es el autor. Creo que es ese. La insoportable levedad del ser, que apunta a lo mismo. O sea, nos damos cuenta, Michel Serres, en la lectura inicial que hicimos ahora, la primera lectura que hicimos, él habla de la deslocalización, ¿no? Dice, hoy en día, hasta muy recientemente, la identidad de uno pasaba por ubicarse en una dirección, casa, o sea, nosotros venimos de ahí, o sea, ¿dónde vive usted para ser alguien? ¿Dónde tiene casa o no tiene casa? Esa preocupación de ser alguien en la vida pasaba por tener carro, casa y beca. Recuerdo mucho esa referencia cuando yo estaba estudiando. Carro, casa y beca. Una noción de tener identidad era tener algo donde lo pudieran a uno ubicar. Serret dice eso ya, hoy no. Hoy con que usted tenga un número de celular, allí lo ubican. No importa dónde esté. No importa dónde esté localizado, no importa el territorio físico, ¿no? Entonces son referencias que van cambiando con la cultura. Y bueno, ese tema de lo líquido, de la fragilidad, sobre todo aquí en el término se refiere específicamente porque lo líquido aplica a diversos ambientes de la cultura, pero aquí lo aplica a lo que tiene que ver específicamente con las relaciones interpersonales. El primer capítulo, por ejemplo, aborda el tema del enamoramiento y de la fugacidad de esas relaciones en la cultura de hoy, en contraste, por ejemplo, con el rito católico que dice te casas hasta que la muerte los separe, ¿no? Una cosa que muchas cosas creen hoy inimaginable, pero ¿cómo se puede uno casar con alguien durante toda la vida? Y sin embargo todavía uno ve matrimonios de 40, 50, 60, 70 años interminables, ¿no? Pero bueno, la cultura va cambiando. Astrid me había sugerido que empezáramos esto y lo voy a pasar con un cortico, un videito cortico.
Bueno, hasta ahí. Interesante, interesante, interesante. Cada imagen tiene un mensaje. Adelante, asociaciones libres, Francisco. Este autor, cuando nos habla de esa fragilidad de los vínculos sentimentales, donde conocemos a los sentimientos como la evaluación de que lo que hacemos de una emoción, ¿verdad? Metiéndome en el tema del proceso de que la interpretación de un acontecimiento me genera una emoción, inmediatamente cuando está ahí un proceso del pensar consciente de la emoción genera el sentimiento, metiéndome un poquito ahorita en los amores sólidos y líquidos, ¿verdad? Entonces, cuando esas raíces emocionales nos dan entre los individuos que nos cruzamos en la vida, entonces él nos está hablando ya de que hoy en día andamos desvinculados de eso, porque estamos en constante mutación en las relaciones, en constantes cambios. Pero es desde la óptica moderna. Ahorita tú lo decías, es una etiqueteada, porque a mí, desde mi punto de vista, yo lo veo que él nos escribe el mundo occidental, pero ¿qué será en otras culturas? Según su raza, su época, cómo interpretan, cómo viven estas relaciones. Él se enfoca mucho en esa modernidad que existimos hoy, pero a nivel de Occidente. Yo prácticamente conozco la del asiático, conozco la de otras culturas, las africanas, con todo esto de las relaciones, de esos sentidos, porque no he logrado abarcar escrito hasta allá. Entonces, yo la veo ahí limitada. El concepto de familia, creo que eso una vez lo discutimos en un conservatorio, estabas Tri, estabas tú, esos jueves de psicología ya en la sede frente al Coliseo, el concepto de familia, cómo se ha revaluado hoy, ¿verdad? Y mírate que los chinos, cuando hablo de otra cultura, porque me refiero a eso, los chinos, cuando en su control de la natalidad, solamente permitir que tengan un solo hijo, cómo la familia fue distorsionándose de ya no tener hermanos, y si no había hermanos, ya no existían sobrinos, ya no existían primos, ya la figura del tío se fue opacando y se fue diluyendo el concepto que nosotros tenemos de familia en ese tipo de relaciones. Esto ya las relaciones sólidas, ¿verdad? Entonces ellos de una u otra forma tuvieron que revaluar y ahora permiten engendrar un segundo hijo, pero más buscando recuperar algo que venían perdiendo, que es la figura del tío, primo hermano, el sobrino, la hermana, el cuñado, la cuñada. Entonces, no nos limitemos solamente a Occidente, sino a lo que tenga que ver con otras culturas. Ahí es donde viene mi propuesta, no de crítica, sino de objeción a que este etiquetamiento que él nos habla de lo líquido, de lo sólido, lo ubica más en Occidente que en cualquier otra cosa. Claro, por supuesto. Y la idea de hoy no es, digamos, leer el documento, que analizar el documento, porque creo que ninguno ha tenido tiempo de leerlo, sino de, bueno, yo sí lo leí y creo que Astrid también. Leí parte, no todo. Sino de mirar si lo podemos, si les parece que lo propongamos como tema de lectura y de discusión. Precisamente porque tiene, en parte, cuando la vez pasada hablábamos de Don Quijote de la Mancha, que lo cogimos pues como pretexto terminando el mes, porque en la literatura universal se le reconoce como una novela que trata específicamente, en general a las novelas se les reconoce su importancia en el abordaje de lo subjetivo, porque mucha gente dice la psicología y las ciencias sociales no han sido capaces de abordarlo directamente, ¿no? Si uno mira la psicología americana y el conductismo, pues lo que hacen es tratar de regularlo y de controlarlo, ¿no? Pero realmente no explican mucho del contenido de la subjetividad, ¿no? De los contenidos, de los elementos esos que se mencionan de
de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, de los procesos de pensamiento, de las pretensiones sobre el otro, de las pretensiones sobre uno mismo. Todo ese tema, a veces, y nosotros que somos profesionales de la psicología, estudiamos 5 años, 6 años, llevamos 10 años en la práctica, y eso a veces no lo consideramos tan profundamente como en una novela, como la novela lo tratan Tolstoy o Dostoyevsky, o bueno, en general los grandes novelistas de la época, de la era moderna. Uno de ellos es precisamente don Miguel de Cervantes Saavedra, porque trata un asunto que en la psicología clínica es muy perseguido, es decir, muy tratado como elemento, como una señal de pérdida de contacto con la realidad y como un signo de locura, como un signo de psicopatía, digámoslo así, que es el delirio, ¿no? El delirio. El personaje de Don Quijote de la Mancha es un delirio, es un caballero, o sea, él no es un caballero, él se imagina que es un caballero. Y toda esa imaginación de ser caballero resultó como consecuencia de una cantidad de lecturas que hizo, y a propósito del video que nos muestra Astrid ahora de iniciación, es por eso, es, digamos, un poco la relevancia que tiene la lectura en la conformación de la representación que nos hacemos del mundo. El delirio es una forma compensatoria, en la película pues se muestra, y en el libro de Don Quijote también se muestra, es una forma compensatoria que tiene la mente para defenderse de lo que Freud lo denominó de los traumas, o sea, aquello que de la realidad no podemos asimilar. Entonces, a través del delirio logramos darle una figura imaginaria para poderle darle sentido y para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, y el delirio no es una cosa excepcional, ¿no? Todos ustedes hoy vemos, a mí, por ejemplo, ayer le escuché a Benedetti cuestionar a algunos congresistas del Centro Democrático, y no solamente Benedetti, sino hoy le escuché a la directora de Derechos Humanos para la región también cuestionarle esa narrativa del expresidente Uribe de atribuirle todos los hechos de violencia a los castrochavistas y a la revolución de los izquierdas, y ahora sacó otro término que es de la revolución molecular disipada. Entonces, eso, por ejemplo, son delirios, y eso no significa que se esté calificando o descalificando a aquellos que lo enuncian como psicópatas, que se puede correr el riesgo. No es eso, sino es para señalar que ese tipo de narrativas son necesarias cuando, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, una realidad sobre la cual, o una narrativa sobre la cual ellos venían discurriendo y elaborando y justificando sus acciones, pues se desdibuja, se cae. A veces uno tiende, generalmente la tendencia es que uno tienda a mantenerla, a conservarla. ¿Cuántas veces no nos involucramos en discusiones con otra persona y aún sabiendo, viéndonos que estamos equivocados, persistimos en nuestra propia postura, porque está de por medio nuestra identidad, nuestro ser, ¿no? Entonces la novela de Don Quijote es interesante en ese sentido, porque es que él se dibuja una realidad en la que lo secunda. Ayer veía un comentario que era interesante, esta relación de clase, porque Don Quijote es un señor y Sancho es un siervo, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que en la sociedad capitalista no hay, entre ricos y pobres no hay ese tipo de asociación, porque lo que hay es es servilismo, entre el capitalista y el obrero hay servilismo. En la novela, entre el señor y Sancho, hay solidaridad, porque Sancho, aún viendo la fantasía de su señor, se la secunda, porque como que entiende o lee en él sus buenas intenciones, y entonces él le secunda todo, le comparte con él que su Dulcinea es tan bella como él la pinta con palabras, porque él lo hace es pintarla con palabras. La realidad no, el cuerpo de la Dulcinea no corresponde a las palabras de Don Quijote, pero él la pinta así, y Sancho se la secunda, ¿no? Entonces, creo que el video, por lo menos para mí, en el video se muestra, digamos que esencialmente el mundo humano está constituido
por palabras, está mediado, que es el otro concepto también que es muy, muy caro a nuestro modelo pedagógico, mediado por lo simbólico. No tenemos, Michel Serres en el libro, en el ensayo ese de nuevas tecnologías decía, nosotros, en el mundo humano, nosotros no tenemos contacto directo con el ambiente, sino que está mediado por la cultura. Entonces, y la cultura es eso, la letra, los libros, todo aquello que los hombres han construido para mediar, para hacer de nuestra realidad una realidad de carácter simbólico. Y esa realidad ahí es reconstituida o soldada a través de la fantasía. Bueno, no sé qué otros comentarios hay al respecto del video inicial y de la propuesta de lectura, ¿no? Que es una interpretación muy recurrente. El mismo Bauman la denomina utopía retrospectiva, porque esa es digamos, es una estrategia común que tenemos de que cuando algo sucede, cuando algo cambia, entonces tendemos a pensar que aquello de donde veníamos era mejor, ¿no? Es la lógica del mito del paraíso, ¿no? La Biblia nos dice, estábamos en un paraíso y el Dios nos castigó. Puedo decir de que yo no me fundamento en que tiempos pasados eran mejores. Yo me miro una realidad de hoy en día, cómo son las relaciones. Ya los muchachos hoy, mi hija vivió un año con el novio, después se casó, ya tiene 2 años de matrimonio. Ya va evolucionando hasta la forma, cómo se estructuran las relaciones. Yo tengo 32 años de casado y no crean que ahora les digo que eso ha sido el paraíso. El que tenga relación de pareja sabe de que tiene rollos. Entonces, ¿cómo ha sido sólida en la mitad de la fragilidad? Entonces, hay mucha tela por cortar que es una verdad, grito, cuando se contextualiza lo líquido de lo sólido. Entonces, hablando en las necesidades de hoy la mujer ha asumido un rol más protagónico dentro del seno de la sociedad, dentro de lo que es el aporte que le está haciendo. Antes era la hogareña, sumisa, que se dedicaba a una tarea importantísima, educación y formación de los hijos, mientras el hombre salía a conquistar el mundo como en la época de las cavernas. Hoy en día no. Hoy en día yo lavo plato en mi casa porque en la época de pandemia los dos me toca lavar plato mientras ella cocina, ¿entiendes? Es eso. Bueno, es que, bueno, la dinámica se va dando, ¿no? Porque tenía entendido que íbamos a mirar entre nosotros, ponernos de acuerdo en con qué seguíamos, pero la necesidad como que es lo líquido y el amor líquido. pero fíjate que hay una situación con relación a eso. Primero que el video que se compartió, está lleno como de simbolismo, ¿no? Y realmente todo lo que uno tiene alrededor son símbolos que pueden ser interpretados de una u otra forma para cada uno de nosotros. En el caso mío particular, cuando me llegó, me acordé inmediatamente del trabajo que se estaba haciendo aquí en Camacho. Y si bien la invitación siento que en el video es como a rescatar el valor de lo que es la lectura para el ser humano, que le permite a través de las palabras, a través de los contenidos, de las descripciones, de las narrativas, hacer que uno se meta en el mundo, en las épocas, en los personajes y pueda ser interpretado y comprendido de acuerdo a cómo uno está viendo el mundo. Me parece viable, me parece hermoso, me parece que la persona que lo diseñó es un artista que pensaba yo, bueno, hemos visto películas, hemos leído textos tipo cuentos, Miguel está leyendo una novela, hemos tenido la posibilidad de ver documentos de autores, de diferentes autores. Ahorita está propuesto un libro de otra rama de la ciencia, que es en la parte de sociología, y de pronto uno dice, cómo cualquier persona profesional expresa sus subjetividades a través de diferentes elementos de la cultura. En este caso, el gráfico, en este caso, los diseños como tan milimétricamente pensados, desarrollados,
los detalles de la botella, de las alas, de las escaleras, como invitando a que la lectura definitivamente en el ser humano le permite a uno estar expresándose a través de ello y conocer las subjetividades también de los autores. Hay algo que de pronto me pareció a mí, no sé cómo estarían ustedes, y lo pongo a consideración, y es que también es una postura del libro físico, ¿no? Del texto, que incluso todavía hay personas que imprimen para leerlo, porque les gusta resaltar, les gusta hacer anotaciones, les cuesta mucho trabajo resaltar en la pantalla. Y en contraposición del uso mediado a través de las tecnologías, en ese caso vi que mostraron mucho la parte de celulares, ¿no? Y ahí con Cerrés estaba recordando yo cómo la tendencia igual en nuestra sociedad, y es algo que no podemos evitar, es hacer uso de las tecnologías como parte de la cultura. Es parte de la cultura, que es parte del momento histórico que nos tocó vivir. Entonces, ¿de qué manera se puede seguir recibiendo la lectura con todos los beneficios que eso tiene, desde lo físico, lo emocional, lo social, lo cultural, pero no necesariamente a través de textos físicos, sino que también podemos aceptar nosotros hacer las lecturas de otra manera? A mí me costó mucho trabajo conseguir el libro de Amor Líquido. Tuve que hacer un rastreo y unos contactos, porque el que yo tengo fue escrito primero, que es el de Vida Líquida. Y de pronto ella allí, lo que es la vida nuestra, plantea, está teñida en que nosotros somos una sociedad, hacemos parte de una sociedad líquida, es lo que plantea el autor. Y que en ese sentido es una descripción completa de lo que es el capitalismo voraz, es el llamado neoliberalismo, es la producción constante, y que el ser humano le toca estar de manera, es más, ni siquiera adaptándose, sino pasando rápidamente y reconociendo que las cosas no son estables, por el contrario son altamente inestables, y que lo que más predomina en uno es la incertidumbre, por lo tanto tienes que adaptarte rápidamente a ello. Entonces me costó trabajo conseguirlo, porque son textos que o tenía que ir a una biblioteca para conseguirlo, perdón, a una librería física para conseguirlo, o estaba para la compra en línea. Y a través de un compañero que compró Amor Líquido por el proyecto que tiene, pudo compartirlo conmigo. Pero igual yo digo que se puede reconocer la importancia de la lectura a través de medios físicos, y también a través de reconocer que ha pasado también a medios virtuales, que también le permite hacer a uno ahora las aplicaciones, guardarlos en su biblioteca, resaltarlos en colores, porque ahorita nada más antes era amarillo, ahora es amarillo, azul, verde, rojo, rosado, y entonces yo puedo hacer discriminaciones, puedo hacer notas, puedo hacer comentarios, que también sería necesario como pensar, y eso de qué manera nos entra la parte del cerebro. Ahí están haciendo mucho énfasis como en el cerebro, ¿no? Como que, y de pronto se está dando mucho énfasis otra vez en la psicología, a que parece que el cerebro fuera como la única parte interesante del cuerpo humano. Bueno, la dejo hasta ahí. Es que la lectura definitivamente, y al comienzo del semestre, por eso creo que pues, tratamos de enfocarnos en ello, por el tema de que nuestro interés es cultivar la investigación. Cuando a los periodistas, hoy en día se ha puesto muy de moda frente a las circunstancias cambiantes por las que estamos pasando, digamos, por la protesta, por la crisis,
que hay, en esa crisis que muestra que va develando muchas cosas con las que comienza con una protesta contra la reforma tributaria, pero luego se va viendo que detrás de eso hay más. La reforma tributaria fue la circunstancia que rebosó el vaso, pero luego ahí van surgiendo cosas. Y muchas veces los periodistas uno encuentra que la pregunta en la que recaen siempre es hacia los expertos, que es pues como una práctica también muy nuestra, y es que tenemos como nuestros intérpretes oficiales de la realidad, los que nos dicen qué es lo que en realidad está pasando, ¿no? Y entonces la pregunta usual es, bueno, ¿y qué lectura le da usted a lo que está pasando, ¿no? Es una pregunta que usualmente hace. ¿Y cómo leen ustedes la realidad? Entonces, ese es el tema de leer, no es que se restrinja a la forma clásica para nosotros, de coger un libro y recorrer su texto, sino que leer tiene esa connotación más amplia de hacer acopio, hacer un recorrido de los signos y resignificarlos, porque de hecho lo que está escrito, el significado que uno obtiene al leer no necesariamente es el mismo ni el pretendido por aquel que los escribió, ¿no? Sino que alguien escribe algo y lo que eso significa después durante la historia, eso va a cambiar, se va a reconstituir, se va a reproducir y se va a reconstruir permanentemente a medida que nosotros lo leemos. Lo clásico, las obras clásicas, digamos la Biblia, por ejemplo, cuántas interpretaciones no tiene, cuántas lecturas posibles no tiene, y es un libro que sigue todavía vigente por la forma en que fue escrito, por el estilo en que fue elaborado, por las metáforas que tiene, que no son literales. Entonces ahí el que la lea puede sacar una interpretación apropiada a la circunstancia por la que está pasando, al punto que hay algunos que sugieren que eso que se denomina sujeto, que es más o menos el planteamiento que hizo Lacan, es eso, ¿no? Es un lector. ¿Sí? De hecho, el mismo Lacan dice, yo soy un lector de Freud. Yo leo a Freud, leí a Freud y lo profundizo, lo interpreto, miro qué es lo que él quiso decir, qué es lo que él dijo que él mismo no se dio cuenta que dijo, ¿no? Que dice él, yo soy un lector de Freud. Compara a otro, dice de Althusser también dice lo mismo. Althusser es un lector de Carlos Marx. Lo que hace durante toda su vida fue leer a Carlos Marx, ¿no? Entonces, de alguna forma también, y nosotros durante nuestra vida, bueno, esa es la posición de Félix Guattari, crítica, ¿no? Dice él, nosotros en esta cultura capitalista, algo que se produce industrialmente, dice él, es la subjetividad. Entonces, ¿quién produce la subjetividad? Los medios de comunicación. La radio, la televisión, los periódicos, siempre están presentando descripciones, interpretaciones de la realidad que a uno solamente le queda consumirlas, ¿no? Adquirirlas, ver si le quedan, coge las que le gustan, las que le favorecen y desecha las otras, ¿no? Eso es como otra visión del tema de ese fenómeno que detectó Marx, de esa afirmación de que todo lo sólido se desvanece en el aire, que es lo que él advierte como correspondiente a la forma de organización social capitalista, que es fundamentalmente ese tema. O sea, el capitalismo es fundamentalmente esa forma de organización social que proviene, dicen algunos, de convertir el trabajo del hombre en mercancía. Dicen ahí que ese es el punto esencial, porque trabajo siempre ha habido durante la humanidad, el hombre siempre ha trabajado. Pero hay un momento en que, en el momento en que surge la industrialización, pues la apropiación de los medios de producción, le dicen al campesino que tiene su asador y que trabaja la tierra y que produce para vivir, para consumir lo que produce, eso es lo que hace. Le dicen, yo le doy una herramienta más eficiente, un arado electrónico, bueno, le doy las herramientas para que usted trabaje mejor, produce más, pero sigue ganando lo mismo. O sea, el trabajador no va a ganar más porque en la fábrica no sigue ganando lo mismo y hoy en día podemos decir que gana peor, porque las condiciones de desarrollo de la industria, por ejemplo, ese aumento de la competitividad entre los trabajadores, pues hace que la calificación del trabajador entremos en competencia unos con otros, y eso lo que hace es despreciar el tipo de trabajo y genera el trabajador libre. O
sea, que es sobre la que se basa el capital, ¿no? Hoy en día, pues, entre más trabajadores libres, o sea, entre más oferta de trabajo haya, pues mucho mejor para las empresas porque consiguen mano de obra más barata. Y eso no va a implicar una mejoría para la calidad de vida del trabajador, porque simplemente el salario mínimo significa pues condiciones mínimas para sobrevivir. Y nosotros sabemos lo que en Colombia eso significa, porque eso, en Colombia eso el salario mínimo ni siquiera alcanza para sobrevivir. Comparemos el salario mínimo colombiano con el salario mínimo de Suiza, que escuché que está por el orden de los $1.000, el salario mínimo en Suiza, con el salario mínimo en Colombia. Habría que ver cómo está el salario mínimo en la China, que debe estar más o menos por las mismas condiciones de Colombia o así, porque en el mundo se ha vuelto ahora una distribución del trabajo en el sentido de lo que los países del primer mundo, qué tipo de profesionales producen el capital intelectual, los ingenieros, los médicos, los que programan, y los del tercer mundo producen el trabajo manual, el mecánico, el que no requiere mayor calificación y que se paga muchísimo más barato. Por supuesto, eso genera un tipo de relaciones, o sea, el desplazamiento de las personas del campesino hacia las ciudades que se hizo violentamente en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Se le quitó la tierra, lo que sucede en Colombia no es novedoso, se le quitó la tierra al campesino que la trabaja para que obligarlo a que se venga a las ciudades a tener obra de mano para la industria. Ese es el proceso natural del capitalismo. Han mejorado las condiciones laborales en la medida que los trabajadores se han organizado, pero igual siguen siendo explotados y sigue habiendo una gran cantidad de mano de obra laboral libre. Y eso está asociado, hay otro texto clásico de Carlos Marx y Lenin que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? que es digamos, la justificación, la explicación de cómo una institución que fue configurada en la Edad Media en la aristocracia con propósitos económicos, porque alrededor de la familia lo que hacían era ampliar extensiones de los terratenientes, extensiones de tierra, ¿sí? La historia de los reyes ingleses y España y en Europa crecieron, era así, eran alianzas. El matrimonio era una alianza político-económica. Ahí no había la palabra que mencionó Francisco al comienzo, los sentimientos. Los sentimientos son cuestión de novela, son cuestión de la modernidad, son cuestión ya de una época en la que como la subjetividad cobra relevancia, cobra importancia para conformarnos, digamos que con esa idea nueva también que es el tema de la movilidad social, que podemos escoger ocupación, rol u oficio, ¿no? Entonces podemos elegir en dónde ubicarnos. A todo eso es que alude el tema de la liquidez en los vínculos sociales, que apuntan también pues a entender la naturaleza de lo humano, porque también cuando la religión católica determinó o asoció la familia, el vínculo familiar a un rango, al ciclo de vida humano, pues de eso se notó el trabajo de Freud con la histeria, que fue la patología que él afrontó, no que descubrió, sino que afrontó. Charcot, que era su profesor, pues tuvo que abordar esos cuerpos de mujeres. El cuerpo aquí es una categoría bastante interesante. Cuerpos de mujeres que manifestaban un síntoma bien particular, y era que tenían dolencias orgánicas que no tenían justificación médica. Esa es la histeria. Dolencias orgánicas que no tenían justificación médica. Y Freud fue el que señaló con ingenio especial que eso tenía todo que ver con el habla, o sea, con el silenciamiento de las mujeres, con esa presión social que hubo para anular su voz en una sociedad patriarcal, en donde las mujeres no tenían palabra, no tenían nada que decir, estaban totalmente sometidas a la voluntad masculina, ¿no? Miguel, es que eso que estabas diciendo, cómo es de interesante de cómo las relaciones sociales y de pronto el soporte precisamente en ese concepto de lo que están llamando sociedad moderna líquida,
tomando como el tema de la propuesta de lectura. Precisamente fíjate que los logros individuales están supeditados a esos bienes que la sociedad o la industria más que todo está promoviendo, ¿no? Y precisamente el autor habla de lo que tiene que ver con comienzos sucesivos, o sea, es todo, no parece que no terminara, sino que inmediatamente está comenzando. Entonces, así igual son los trabajos, de igual manera son las relaciones, de igual manera es la familia, y de pronto tiene que ver con eso que Francisco decía, hasta qué punto no hay compromiso, porque lo que se necesita es lo inmediato, lo de en este momento, no hay, y tú hablabas al comienzo de todo lo que la iglesia antes manejaba como matrimonio, como de muchos años, más estables, más sólidos. Precisamente la vida líquida es como, se le resalta allí lo que se vive en condiciones de incertidumbre constante. Las preocupaciones que pueden estar asociadas con la vida resultan más como derivadas de ese temor que le están presionando incluso los medios. Estoy de acuerdo que esas subjetividades sabemos que son construidas socialmente, pero que aquí la presión que hay es para que todos estemos pensando, interpretando y actuando conforme a lo que algunas líneas tiran, y esas masivamente lo hacen los medios de comunicación, ¿no? Pero que precisamente tiene que ver con esas ideas de qué es lo que necesita, qué es lo que tengo que hacer. Realmente pensar en la vida como una vida líquida, estamos hablando de una sociedad en que siempre hay nuevos comienzos, pero que se pueden pasar por encima de muchas cosas, y que en realidad, no sé, hay como unas presiones que a veces son tan poco vistas porque son tan rápidas que no nos permiten hacer un análisis. O sea, la idea es no pienses, la idea es no analices, la idea es no reflexiones, la idea es actúa, porque mira, si no estás haciendo lo que la mayoría está haciendo, tú no estás como en la nota, tú no estás, y lo que es sofisticación, elegancia, marcas, productos, dinero, pues esos son como las tendencias que la misma sociedad va llevando, ¿no? A esta parte del vivir diario. Es más, a mí cuando yo leía ese libro, que lo voy a volver a leer ahora con este tema, que es de la vida líquida, ella, recuerdo que hablaba de algo que tenía que ver con lo que era la destrucción creativa, que le hablaba como ese modo de proceder de esta vida líquida que estamos hablando, pero que se actúa y se pasa por alto y se minimiza lo que la gente realmente puede hacer, que destruya lo que la mayoría quiere que uno haga. Entonces, si no estás dentro de esa órbita, tú eres, en el caso aquí, por ejemplo, las manifestaciones, si no estás conmigo, eres, y ya sabemos cómo llaman, ¿no? O sea, eres izquierdista, eres el que no quiere que Colombia progrese. Y que eso se da en empresas. O sea, lo más teso de esto es que se puede manejar la situación y llevar a todos los microcontextos. Cuando hablo de microcontextos, estoy empezando de familia. O sea, ¿quién es el hijo modelo? O sea, cuando yo hablo y con todo el orgullo de una madre o de un padre sobre mi hijo, entonces, ¿qué debe estar haciendo el hijo?
en qué universidad debe estar estudiando, bajo qué criterios está estudiando, a dónde ha viajado, cuántos años tiene y cuántos idiomas estudia, porque de pronto eso es lo esperado como ese modelo. Pero también a nivel de empresas, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué dices tú? Sigues a los demás, colocas alfombras rojas, haces aplausos, comités de aplausos. Si estás haciendo eso, estás bien. Si no, eres, como dices tú, que repites algo que dice alguien, que eres una rueda, eres un palo en la rueda. Y porque precisamente la meta, o sea, la meta es destruir la parte creativa de la gente, porque en la vida moderna líquida es como una versión siniestra de un juego en que de esas que hacen, yo me reía cuando leía eso, como cuando lo ponen a jugar uno alrededor y le ponen la música. O sea, estoy dándole y paro en la música y me siento, el que no, que sí. quedó por fuera. Y así pasa en los estamentos políticos, así está pasando en las relaciones con los muchachos a nivel de colegio, y por eso de pronto se ha visto mucho más marcado, digo mucho más marcado, pues siempre ha existido, pero mucho más marcado el tipo de bullying, o a nivel laboral del moving, y todas esas cosas se remarcan, y la gente se muere por el nivel. Yo creo que Jaime y yo hablábamos de una autora hace poquito, Karen Horney, una autora neopsicoanalista. Ella hablaba de las necesidades neuróticas y hablaba de 12, 13 necesidades neuróticas en esa época, imagínate. Y ahora digo yo, eso está como, mejor dicho, al anillo al dedo. Aquí hay esta misma sociedad nos lleva a una extremada necesidad de reconocimiento. O estás, y nos lo dicen claramente, o estás dentro o eres eliminado. Rasgo subjetivo esencial de la modernidad, y hay que recordar que moderno significa nuevo. Por eso, digamos, una característica importantísima de esta sociedad, de lo moderno, es el cambio constante, la novedad constante. De ahí viene el nombre de la época, novedad, de moderno. Modernidad es eso, novedad, novedad, novedad. Y en el campo de lo subjetivo es la irritación permanente de los procesos de conciencia, pensamiento y emociones. O sea, eso no, en las épocas anteriores no hubo necesidad de ello, pero a partir, recuerden lo cartesiano que funda la modernidad, pienso, luego existo, era, bueno, solo soy hombre en la medida en que pienso, estoy pensando, y pensando es haciendo ejercicio de la conciencia, y la conciencia va acompañada de también una gran cantidad de emociones, y tanto el pensamiento como las emociones entonces van a tener un protagonismo especial en esta época, y el gobierno de ellas, que es lo que Astrid subrayaba, es decir, la regulación de ellas, es decir, la producción de subjetividad también está sujeta a la industrialización. Eso es lo que hacen los medios, o sea, los medios nos dan unos parámetros para replicar nuestra subjetividad del modo que sea más rentable para la sociedad. Entonces, pues todo el patrón de los melodramas, de las novelas, del cine, de la radio, de la televisión, de esto, de las protestas como espectáculo, porque no podemos olvidar que esto también los medios lo proponen como espectáculo para animarnos, y la gente, y nosotros hoy en día nos sentimos animados a pesar del miedo que podamos experimentar durante las protestas. Estas protestas nos animan de alguna manera porque hacen que uno piense, ¿no? Hacen que uno sienta, y hacen que haya adrenalina que circule por el cuerpo, y uno se siente vivo, y eso de alguna forma reactiva y dinamiza la vida social. Así que, pues, digamos, en lo que tiene que ver con lo subjetivo, el tema del resquebrajamiento de la estabilidad que fue sostenido con mucha dificultad por órdenes jerárquicos y dominantes, pues la velocidad que es característica de la modernidad,
la velocidad y de la rapidez, pues contagian y contaminan también los procesos psíquicos. Entonces hoy es una época en la que tenemos que constantemente estar activos, pensando y pensando y pensando, no importa qué. Una de las patologías más importantes del mundo de hoy es lo que se llama el pensamiento obsesivo, ese que no tiene como eje. Entonces es pensar, 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 y la gente no puede parar de pensar, y eso a veces hasta ocasiona problemas de insomnio. No puede uno dejar de pensar, piensa, 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 y se la pasa pensando y pensando, y no encuentra dónde localizarse, cómo parar, cómo detener el pensamiento. Esa es una de las grandes dificultades o fuentes de malestar en el mundo de hoy. Madia, tiene la mano levantada, por favor. Para todos, bueno, de acuerdo a lo escuchado y lo planteado acá, de acuerdo al ámbito de las relaciones como tal, socioafectivas que estamos viviendo en esta época actual, Zygmunt Bauman no hace más que analizar las relaciones humanas teniendo en cuenta ese factor del capitalismo. Entonces ahí estaríamos hablando de un capitalismo emocional o afectivo. De hecho, no solamente Zygmunt Bauman nos habla de las relaciones, apelo a otro autor, que es el filósofo Byung-Chul Han, que habla acerca de la agonía del Eros, que también es un libro muy interesante que muestra cómo la influencia de esta época como tal, caracterizada por lo líquido, por lo cambiante, bueno, por todas las propiedades que tiene este estado de la materia, ha inferido y ha influenciado la manera en cómo los seres humanos estamos manejando nuestras relaciones humanas, desde la misma familia hasta los estrados, o sea, hasta los sistemas más alejados de como el trabajo, la educación, la manera como nos saludamos. Ahora, a esto también hay que añadirle algo que es los mismos efectos del aislamiento social a consecuencia de la pandemia. Esto también está llevando, sería otra variable más que deberíamos tener en cuenta, pues en la forma en cómo se están llevando las relaciones sociales, puesto de que en la parte del amor, que fue el libro que por ahí vi en el WhatsApp, El amor líquido, en la parte de esa amorosa, muchas relaciones terminaron a consecuencia pues de la pandemia, y las maneras como las parejas están llevando las relaciones, están caminando pues por tramos que estamos apenas reconociendo como tal. Por lo menos dentro de lo que habla Zygmunt Bauman acerca del amor líquido, podríamos hablar de esas intimidades fugaces, de eso que se toma y se desecha, como él habla de la modernidad, y esto nos abre y nos daría respuesta a la creciente promiscuidad que se está presentando. Hay relaciones que nada más son de un tuit y ya, de pronto de estas conversaciones de alto tono que se llevan a través de las redes sociales, ya se consideran como encuentros íntimos. Ya estamos alejándonos del contacto físico, que fue fundamental para inclusive el desarrollo evolutivo humano, a pasar a otra serie de contactos virtuales que son considerados como relaciones propias y que tienen esa mutabilidad y ese cambio constante, como presenta pues lo líquido, que es capaz de solidificarse, que es capaz de evaporarse, que es capaz de enfriar, que es capaz de calentar. Estamos frente a unas relaciones que presentan cambios constantes, donde lo duradero ya no se considera como tal dentro de una relación. De hecho, la mayoría de los jóvenes, pues muchas personas cambian de pareja como cambiar de ropa. Estamos los que consideramos que una pareja es algo constante y algo movible. Sin embargo, desde la perspectiva de Bauman, dentro del amor líquido como tal, ya eso deja de considerarse así. Y quiero resaltar un aspecto que estuvo tocando la doctora Astrid con respecto a lo escrito. Ya estamos hablando de un lenguaje de signos como tal, y ahí tendríamos que entrar en esa parte de la semiótica del amor, o sea, cómo estamos viendo el amor a través de los signos, la manera como la gente se está comunicando desde la parte escrita ha evolucionado. Ya estamos dejando de usar palabras para utilizar símbolos, haciendo como que
retroceso a nuestros primeros padres que se comunicaban con imágenes, pero es producto de los mismos cambios paradigmáticos a consecuencia pues de las tecnologías, del constante aprender y desaprender. Antes los noviecitos se comunicaban con esquelitas, yo me acuerdo que me regalaban credenciales, ya no, ahora todo ya ha desaparecido esa parte tangible y pasamos a lo intangible por un correo, una tarjeta digital, y bueno, ya no ni se escriben, es que ni se hablan, ya la gente va directo al grano, como diríamos aquí en la costa, y eso haría parte pues de lo temporal de esa intimidad misma. Ya estamos dejando de ser para estar en la constante hacia el otro como tal, y eso es lo que plantea Durkheim en la agonía del Eros como tal, en que las personas ya no están en pos de sí, sino están en pos del otro, de lo que la otra persona piensa, de lo que la otra persona cree. Desde este aspecto de las relaciones amorosas como tal, lo que es el compromiso ya está como que dejándose a un lado y se está anteponiendo a cosas realmente muy volubles y muy inestables como el erotismo. Se está dejando de lado pues eso del conocerse como tal. Sin embargo, bueno, para concluir el aporte como tal, es importante tener en cuenta algunas situaciones que también pueden estar afectando nuestra época moderna y que también deberíamos incluir dentro de esta ecuación, como el narcisismo, los sentimientos de culpa, los trastornos de ansiedad, las mismas repercusiones sociales. Por lo menos esto de la pandemia nos está afectando en nuestras relaciones sociales. Ya los saludos, los abrazos, que hacían parte como de esas manifestaciones de afecto, ya son vistas como un signo de agresión, porque la persona, no me abraces porque no quiero que se me pegue nada raro. Y realmente pues la persona está en ese derecho de decir que no, esas cosas que considerábamos como muestras de afecto ya son vistas, y ya entraríamos ahí en esa representatividad social de cómo van cambiando las manifestaciones de afecto de acuerdo a este contexto histórico que abre muchos espacios y muchas puertas para situaciones que requieren atención de parte de nosotros como profesionales de la salud mental. No solamente en el campo de las relaciones sociales entre parejas, sino también entre los profesionales, otro campo, los profesionales de la salud como tal, como son vistos, las relaciones que se están manejando entre la familia. Yo tengo rato de no ver a mi mamá y no lo hago porque no quiera, sino porque no quiero ser como fuente de llevar algo raro, y así. Esos paradigmas nuevos que están surgiendo a consecuencia de la pandemia, sería interesante pues también incluirlos dentro de esta interesante discusión. Muchísimas gracias. A ti, María, muy amable. Centrada, digamos, en el tema nuestro de las subjetividades contemporáneas, ¿no? De ir avanzando en la comprensión y en la explicación de esa característica que, digo yo, creo que voy a copiar un poquito lo que dijo Astrid, que me pareció que es como muy apropiado la figura de que el problema que enfrentamos humanamente hoy tiene que ver con la cuestión de cómo nos ajustamos, de cómo nos damos las subjetividades, cómo nos ajustamos nosotros a un orden que va por su cuenta, ¿no? Es el tema de la vida contemporánea, es ese, en nosotros psicológicamente, psíquicamente, a partir de nuestros pensamientos y emociones, tenemos que ajustarnos a un orden con estas características que hay de producción industrial y hoy ya de capitalismo financiero, de determinadas organizaciones que han generado condiciones de desigualdad económica, política y social. Entonces, ¿cómo nos ajustamos, cómo se ajustan los seres humanos hoy a ese tipo de orden que en sí mismo es veloz y cambiante? Como hacer un feedback que me ha dejado indudablemente que enfocado desde la lectura recomendada del amor líquido de Weisman, encuentro que, por ejemplo, todo eso que tú enfocaste de la sociedad, yo lo resumo en eso. Los conceptos que saqué, y son de Bauman,
es lo que tiene que ver con los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación y muchos más, ¿verdad? Entonces, me enfoco a lo que he escuchado esta tarde aquí, que es, por ejemplo, sociedad. Tú hablas en este momento del conflicto que se está viviendo en Colombia. Eso es una manifestación cultural de una situación, llámese como expresión, porque ya esto se había visto en el 2019 en Chile, estas protestas se habían visto en el 2019 en Ecuador y se están repitiendo en Colombia. Se acabó, se cayó la reforma, pero siguen, ¿cómo se llama?, las protestas, con un efecto mariposa. Pero también paralelamente hay un vandalismo. Pero si no hay vandalismo, que no lo patrocino, el gobierno no se arrodilla a decir, hey, cálmense, porque en una forma pasiva no los escuchan. Y eso lleva también a las falsas noticias. Ustedes no se dan cuenta de la cantidad de fake news que hay. Entonces muestran a los policías agrediendo, matando, tumbando paredes para que le peguen a los manifestantes. Y los manifestantes muestran cómo los policías reciben plata para que vayan y se impiden. Y todo es una manipulación. Pero su esencia, si uno exprime, así como cuando uno exprime un trapo mojado, que sale de lo que estamos viviendo como sociedad. Tú lo dijiste ahorita, el malestar de la cultura. En la educación, el video, la lectura. Si estamos en una era digital, yo soy de los que imprimo lo que voy a leer. No resisto leer digitalmente. Y soy de los que ando con marcadores subrayando. Si todavía no salgo de ese ¿cómo se llama? De ese patrón. La familia, las relaciones sólidas, verlo en las líquidas, también tocamos este tema, ¿verdad? El amor como sentimiento o como elección, que está el amor filial que se tiene entre hermanos, primos, familiares, el amor sublime del alma, esa de Eros, o el que es por elección, como un acuerdo. También hablamos sobre la sexualidad vista. Yo recuerdo de la sexualidad, a mí me formaron y que con aquella materia que son de ustedes de mi generación y que comportamiento y salud. Y era solamente el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino, pero de sexualidad no hubo ningún tipo de formación. Entiendo la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablo ahora se habla de elección de género, ahora se habla de las relaciones sexuales líquidas o sólidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más dentro de esta fluidez es la cultura como industria. Aquí tocamos sin querer tres cosas, ¿no? El texto de sociedad líquida, sólida y líquida que habla Bauman, también amor líquido, y la situación que estamos viviendo en Colombia, que precisamente tocamos el tema porque son situaciones que necesitamos hablar, que necesitamos conversar, y que lo más interesante de estos espacios es aprender a reconocer en dónde estamos, dónde nos tocó vivir, y también reconocernos de cuál es la postura nuestra frente a todas esas situaciones. Y el reto y el desafío más grande es que no, el hecho de tener yo una postura no quiere decir que la de Francisco, Jaime, Miguel, Madia, Mara sea mala. Es un punto de consenso que de pronto es lo que está faltando y lo que hace que nos volvamos violentos como humanos por avasallar y tratar de anular las ideas de los demás porque no son iguales a las mías.